Realmente que el tema que me plantean es un tema, digamos, yo, según acordé con la coordinación, haré una exposición de 30 minutos, una cuestión así, una exposición que más que nada van a ser señalamientos de temas que después van a quedar abiertos para las repreguntas de ustedes y, por supuesto, sin ninguna pretensión de agotar este tema, porque aquí confluye en el título la excepcionalidad que estamos viviendo globalmente, mundialmente, en nuestro país, de una pandemia con estas características que generan, yo diría, dos emociones básicas, por sintetizarlo y esquematizarlo. El miedo es una y la incertidumbre es la otra. Dicho sea al principio, el miedo siempre ha sido la emoción más fuerte en lo que podría denominarse el poder, la organización, el disciplinamiento de las sociedades a lo largo de la cultura. No es un fenómeno que nace por las nuevas tecnologías. Con las nuevas tecnologías nacen sí nuevos instrumentos. Entonces decía, la complejidad del tema que se plantea es tener presente que estamos en un contexto de excepcionalidad y de incertidumbre, por lo tanto no sabemos cómo o cuándo, mejor dicho, cerrará el ciclo. Verdaderamente a mí me llamó la atención la proliferación de trabajos de todo tipo que rápidamente se polarizaban en una posición utópica o en una posición distópica. O dicho de otra manera, en aquellos que decían, como Slavoj Žižek, que el capitalismo se acabó, que entramos en una etapa nueva, y como otros que piensan que esta crisis que estamos viviendo van a cambiar muchos modos, pero no sabemos todavía dónde están los límites de esos modos. Y por supuesto, lejos estoy de la omnipotencia de poder esbozar algún tipo de respuesta concluyente. Pero lo cierto, reafirmo, es que el tema es de altísima complejidad. Y el segundo y otro tema que lo anexa es que yo me voy a dirigir fundamentalmente en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de aceleración de las nuevas tecnologías, me voy a centrar fundamentalmente en una industria, oficio, profesión, que se engloba dentro de la denominación de periodismo y comunicación. Para entendernos, pongamos entre paréntesis esto momentáneamente, aunque haya discusiones de índole epistemológicas infinitas, para decirles que la comunicación sería como lo general. No es solamente la comunicación masiva, es la comunicación corporal, es la comunicación gestual, es la no comunicación, que es una comunicación. Y, digamos, hay otro objeto de estudio más asentado que lleva más o menos unos 200 años, digamos, como herramienta de pensamiento, de ideas, de aportes de intelectuales, de lo que se llamaba panfleto, pero no negativamente, ¿sí? O sea, el diario La Nación, fundado por Bartolomé Mitre, circulaba por salones literarios o por públicos restringidos. Todavía no había aparecido la industria de del periodismo. Esto quiere decir la mercantilización, que por un producto que traía noticias había que pagar un precio. Eso es todo un largo proceso donde se mejora el papel, se mejoran las tintas, se mejora el secado,
pero la forma organizativa del periodismo ha cambiado muchísimo desde los finales del siglo XIX a la actualidad, y creo que va a seguir evolucionando. Esto, para concluir, crea nuevos desafíos e interrogantes en una actividad como el periodismo. Yo solía decir provocativamente, no es que lo crea, pero provocativamente solía decir a mis alumnos, en los 31 años, 32 años que estuve en la UBA, que en realidad el periodismo no existía más, estaba muerto, pero nadie se animaba a firmarle el certificado de defunción. Porque el paradigma del periodista gráfico no tiene nada que ver, en algunos aspectos, con la dinámica que hoy tienen las redacciones. Ustedes toman un caso como el de Infobae, van a las oficinas y no tienen nada que ver con las oficinas que tiene el diario La Nación, con la organización institucional que tienen esos medios. En Infobae ustedes van a ver docenas de pantallas de televisión y entonces están siguiendo ahí, están siguiendo además cibernéticamente cuántos tiempos de lectura hay por cada medio. En fin, es una dinámica totalmente distinta a la de aquel profesional que yo llegué a conocer un poco, que trabajaba en matutinos, por lo tanto era un bohemio, que estaba en la redacción durante avanzada la tarde y la noche, que esperaba la impresión de los primeros ejemplares, que en conjunto se reunían e iban a cenar y comparaban allí, comprando la competencia, a ver qué se habían comido, ¿sí? O sea, qué habían omitido uno de los medios y en qué había tenido una primicia otro medio. Todo eso está en absoluta mutación y todavía evidentemente se va a escribir mucho sobre ese tema. Simplemente para focalizarlo y que ustedes disparen preguntas después, una intersección para mí dilemática en el siglo XXI es se suele decir ahora la articulación o el cruce que existe entre la ética, la responsabilidad profesional, ¿sí? Y las noticias y la información. Entonces, esto es todo una serie de problemáticas que inclusive han cambiado la dinámica por medio de la cual un periodista se informaba. Hoy gran parte de los periodistas toman insumos de las redes sociales. No es ese periodista que caminaba a la calle, en realidad ese periodista es mítico porque nunca existió, con las solapas levantadas buscando la noticia. En general las noticias llegan a las redacciones porque los actores políticos, los actores sociales, la vida cotidiana en general es la gran usina proveedora de algo que después se va a configurar con un estilo narrativo que todavía lleva el nombre de noticia. La noticia históricamente tiene varios siglos en el año 1600, fíjense ustedes, se escribió la primera tesis doctoral sobre el periodismo. Se escribe en España. Y uno de los elementos centrales, podemos decir que antropológicamente viene desde antes de Cristo y después de Cristo. Y esa antropología es, yo diría, la pulsión que tenemos los seres humanos por la novedad. Después se abrirán los caminos de dónde está el abuso, de dónde está el exceso, de dónde está el consumo, de dónde está el consumismo. Pero es como, yo diría, una pulsión biológica, si ustedes quieren un poco la contradicción. Es una pulsión de la necesidad de la novedad. El problema, de alguna manera, es que la tecnología, las llamadas nuevas tecnologías, producen un fenómeno que abarca un montón de acontecimientos.
Y ese fenómeno fundamentalmente es la aceleración. Es una aceleración en los ritmos productivos, es una aceleración en las formas de configurar la noticia, pero fundamentalmente es una aceleración del tiempo vivido. Digo, hay filósofos que vienen de otras disciplinas, como Paul Virno, que habla del motor de la aceleración. Esto en el lenguaje común lo titulamos como vivimos acelerados. Yo mismo estoy acelerado en este momento porque tengo un límite en este instrumento que estamos usando. Y entonces ese límite hace que me esfuerce expresivamente porque yo los tengo virtuales. Conozco a muchos que saludo, profesores, colegas y el público, y evidentemente me tengo que esforzar, por lo menos dada mi personalidad, para tratar de atraer la atención de ustedes. Esto ha generado ya un síndrome que se está estudiando en este mismo momento, que lleva el nombre del síndrome de la fatiga del Zoom. Un docente que da clases, en general estoy hablando, no son estudios todavía con rigurosidad extrema científica, pero sí se está analizando este tema. ¿Qué repercusión y qué precio cobra el cerebro por este tipo de actividad? Con lo cual, y para que se entienda un poco mi posición, yo no soy ni tecnofóbico ni tecnofílico. Quiere decir, no idealizo la tecnología, tampoco la desprecio. No idealizo porque creo que muchas veces en los discursos sociales y políticos cotidianos se suele apelar a cierta idea de la técnica como solucionadora de todos los problemas. Y ahí entramos en un debate de orden filosófico, si ustedes quieren, que no es el momento y el lugar para afrontarlo aquí. Entonces, tenemos esta situación de aceleración que tiene a su vez su correlato con una aceleración tecnológica por los microprocesadores que han ido evolucionando en las últimas décadas, siendo cada vez más pequeños y con más capacidad de procesamiento de datos. Y esto naturalmente genera los fenómenos que después tienen sus instrumentos en particular, como son estos instrumentos que estamos analizando. Ahí pongo... Sí. Te interrumpo un segundo para recordarles a los que se fueron sumando, si por favor pueden apagar las cámaras para que todos veamos la pantalla de Carlos, que es a quien vinimos a escuchar. Muchas gracias. No sé cómo está saliendo, yo me largué y sigo, se escucha bien, se ve bien. Perfecto, te vemos bien y te escuchamos bárbaro, muchas gracias. Déjenme tranquilo por lo menos en eso, que algo están viendo. Bueno, entonces yo hago un pie de página acá que me parece también interesante como disparador y que no lo vamos a agotar hoy, que es la reformulación de la relación entre el hombre, genéricamente dicho esto, las personas, sean del género que sean, y la tecnología. Este es un problema que emergió con mucha fuerza en la década del 60, con las teorías que en la economía y en la política se llamaba el desarrollismo, y que adquiere una adjetivación que volvió a tener alguna vigor hace algún tiempo atrás, corto tiempo atrás, que es la tecnocracia, el gobierno de la técnica. Y yo creo que ahí hay que discutir los límites, que no son oposición entre persona y técnica. Un filósofo francés que yo lo descubrí hace muy poco tiempo, muy poco conocido, brillante, que murió muy joven,
francés, que se llamaba Gilbert Simondon, trabajó mucho, su tesis doctoral fue sobre la relación entre la técnica y el hombre, sobre el objeto y la técnica. Y él en realidad lo que está induciendo allí es saber si somos capaces de amar al objeto técnico. De amar al objeto técnico. Pero una cosa es amar al objeto técnico y otra cosa es creer que el objeto técnico va a solucionar los problemas de la existencia, cosa que no es. Bueno, como se me va acotando el tiempo, haría otros apuntes rápidos, repasando lo que hemos visto. Hemos situado la noticia, la novedad, la comunicación, el periodismo, la excepcionalidad, la tecnología, y entramos dentro de esto a 2 o 3 conceptos más que son, para mí, centrales también en todo esto. El primero es algo que no emerge ahora justamente en lo contemporáneo, sí se incrementa, y que tiene sus antecedentes, por supuesto, en la historia de la cultura. Y es lo que podríamos denominar, para entendernos, la cultura de la imagen. La cultura de la imagen. ¿Cómo se va imponiendo esa cultura de la imagen? Que también tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Si ustedes examinan a un politólogo conocido como Norberto Bobbio, dedicó muchos trabajos a lo que él denomina la videopolítica, la conjunción de lo video, la imagen y lo político. Y él habla justamente en términos en general bastante peyorativos sobre los inconvenientes y las dificultades que genera este exceso uso de la imagen en la política. Porque bueno, él obviamente toma los desarrollos de la diferencia entre la oralidad y la escritura, entre la oralidad, la escritura y la imagen, entre la oralidad, la escritura, la imagen y la capacidad que tenemos los seres humanos de poder cognitivamente comprender los procesos, y más los procesos históricos. Y aquí se choca nuevamente con lo de la aceleración, porque para el pensamiento, para lo cognitivo, lo absolutamente necesario es que tomemos distancia con el fenómeno, sobre todo que acá hay muchos colegas docentes, investigadores, gente del público, que en general reaccionamos frente a estas nuevas tecnologías, pero no nos damos el lugar un poco para reflexionar, o diría algún otro pensador, pensar las cosas. Entonces, naturalmente, tomamos las cuestiones de las redes sociales y vemos lo que causalmente o no causalmente, los malentendidos que se producen. ¿Por qué? Porque hay una reacción inmediata al insulto, porque, bueno, todo lo que ustedes conocen por las redes sociales. Y otros fenómenos más. Y quiero confesar frente a ustedes que yo ayer cometí un gran error, y eso que soy periodista, pero cometí un gran error. Yo me sentí muy triste ayer cuando me enteré por fuentes legítimas de información, Agencia Telam, el Canal 26, Infobae y demás, que había muerto mi querido Silvio Marzolini. Yo soy bostero, y Marzolini era el dueño de la zona del lateral izquierdo. Y bueno, y con el correr de los tiempos, una de las hijas dijo, está muy grave, pero no se murió. Yo no estaba en función periodística, pero lo escribí en las redes, con lo cual contribuí, queriéndolo o no, a la difusión de esa noticia falsa. Que no creo que haya habido mala intención allá, hubo apresuramiento, que es el problema que tiene, uno de los tantos problemas que tiene el periodismo. Pero fíjense que yo mismo me sentía víctima de mi propio pecado. Entonces, todo esto va generando nuevos dilemas. Ustedes saben que han salido 2 nuevos neologismos que están muy ligados a la política y al periodismo.
Una es la posverdad. Yo lo escribí en mi libro que publiqué en el 2017, le dediqué bastante a la cuestión de la posverdad, una posición filosófica que la verdad es inaceptable, porque en realidad la posverdad se está utilizando mucho como sinónimo, como cuestión para evitar directamente la mentira. Entonces se habla de posverdad como una cuestión postmoderna. Todo es post ahora, ¿no? Por ahí no tenemos tanta creatividad como para poner nombres, como para hacer nuevas gramáticas. Entonces, bueno, la verdad que la posverdad es la habilitación a decir cualquier cosa. Me pregunto. Y lo otro, que todavía es más pesado e intencional, que es las llamadas fake news. Voy a dar un lema muy sencillo para que se entienda. Antiguamente, vinculado al periodismo, ocurrían hechos y eran convertidos en noticias, en narraciones. Hoy, yo diría desde la década del 50 del siglo pasado en adelante, se construyen acontecimientos para que ingresen en el sistema comunicativo, que pueden ser mitad verdad y mitad mentira, para decirlo en palabras sencillas. Es lo que un autor norteamericano, que lamentablemente no fue traducido en nuestro país, llamó The Image. El libro se llama The Image. Y es la cuestión del llamado pseudo-evento, que no es un acontecimiento, sino es la presentación de un acontecimiento para que parezca verdad. O por lo menos, en términos de Platón, para que parezca verosímil. Y ahí vamos al viejo problema de la verdad y la mentira y el engaño y la caverna, etcétera, etcétera. O sea, no hay problemas enteramente nuevos. Digo esto para pensarlo en conjunto. Pero lo cierto es que este problema de la apariencia en política adquiere, por ejemplo, nuevos nombres. Operaciones de prensa. Se hace eso para buscar un posicionamiento, descolocar al otro, aunque el hecho en sí mismo no sea verdad. Entonces ahí hay todo un plexo de cuestiones a discutir sobre la verdad, la no verdad, hasta dónde se limita. Bueno, obviamente tampoco lo vamos a poder abarcar aquí. Voy a yo tratarme de desacelerar un poco, porque me entusiasma estar con ustedes, y entonces dejo planteado como puntos, repito, aceleración, procesamiento cognitivo para comprender los procesos, inclusive los procesos históricos, verosimilitud, verdad, posverdad, noticias falsas, y voy llegando al final. En realidad lo que nos convoca a nosotros, como decíamos al principio, era una excepcionalidad. La excepcionalidad la entendemos como algo fuera de lo normal que se acepta como vida social. Esto tiene mucho desarrollo en el derecho. Los estados de excepcionalidad permiten a muchos gobernantes, inclusive, a justificar la mentira y las dictaduras. En los casos extremos estamos hablando. Obviamente que en la excepcionalidad puede ser el hecho de la naturaleza, una inundación, un terremoto, una guerra de biología molecular. O, entonces, el hecho de la naturaleza no tiene intencionalidad, pero el hecho de la manipulación sí. Y aquí estamos entonces en otro problema de mucha actualidad. ¿Por qué? Porque hay un predominio, yo diría, desde el ocaso de la Ilustración como periodo histórico, que le daba un juego muy fuerte a la razón y al raciocinio, y donde tenía una serie también de creencias todo ese periodo,
que hizo muchos aportes en distintos aspectos, pero les diría que poniendo como hito arbitrario, dos emocionalidades audiovisuales. Una en la década del 60, el presunto alunizaje. El hombre llegó a la luna, si es que se produjo ese alunizaje que todavía está debatido. Y el otro, la lamentable escena de Hollywood que se transmitió en directo y que fue el derrumbe, el atentado contra las Torres Gemelas. De ahí en adelante se abre fuertemente una predominancia de la emocionalidad en las culturas, en las organizaciones políticas, en las organizaciones sociales y en nosotros los seres humanos. Es todo un tema del debate. Solamente Freud había ya hablado en uno de sus artículos más conocidos sobre el malestar de la cultura. El malestar es un estado emocional. Entonces hoy vemos como en las campañas electorales se apela, si vemos las últimas campañas electorales en nuestro país, vemos cómo se apeló mucho más al miedo que a la proposición. Y la consecuencia de eso es que en términos mitológicos, Thanatos tiene más fuerza que Eros. Y entonces esto podría permitirnos abrir la puerta a pensar tantos problemas actuales que tenemos, que se llama la grieta, la polarización y los pocos contenidos organizativos. Porque sí, porque tenemos que, la verdad, organizar la sociedad. Las sociedades en la era industrial se organizan en base a un concepto central que ponen los padres fundadores de la sociología y que también adopta Max Weber, pero que Durkheim le da forma y que es la cohesión social. Sin cohesión social no hay sociedad. Hay individuo y hay filosofías que, sí, por supuesto, están determinadas por una concepción filosófica que es el individualismo egoísta. Y a eso se le suele llamar actualmente neoliberalismo. Entonces, todo este tema de la emocionalidad versus la racionalidad es una puerta abierta. Y sostengo que evidentemente todo este panorama muy simple y simplificado y seguramente equivocado en algunos aspectos que he expuesto, tiene para mí una preocupación central que hace al lugar, al espacio, a la institución que nos está albergando hoy. Y que tiene que ver con cómo pensamos la educación para el siglo XXI, que no es solamente repartir computadoras, porque con eso no se logran saltos cualitativos, que hay que ver las alfabetizaciones, las gramáticas, las participaciones, las emociones. Hay un desafío para todo el mundo docente, extraordinario. Pero claro, digamos, me gustaría poder asistir a campañas electorales donde se promueva la educación y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la recompensa y la reparación a los docentes, pero que después eso termina siendo algo absorbido absolutamente por una planilla Excel, por la econometría y nada más que eso. No estoy diciendo que la econometría no sea necesaria, pero la economía nació en nuestro país enseñándose en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Y la economía, yo llegué a tener esa materia cuando cursé abogacía, se llamaba economía política, porque no hay una economía aislada de lo que ocurre con una sociedad. Por eso me parece que el tema educativo, en el sentido más amplio posible, tenemos que pensarlo. Quizá estos tiempos nos han dado pautas. Yo no soy muy adepto al reemplazo absoluto de la presencia áulica y la relación educador-educando en términos personales. Digo, creo que hay que ser equilibrado. Y estamos notando, hay ya investigación científica también por esta experiencia,
donde hay un porcentaje significativo de alumnos que cursan, no digo en la universidad, digo en el colegio secundario, que cursan virtualmente y sienten como una suerte de rechazo a eso. Además del cansancio para el docente y seguramente para el alumno también, viene un cierto rechazo. O sea, tenemos todo por delante para escribir un nuevo capítulo de nuestra vida en este mundo. Nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Súper interesante. Te cuento, acá estuvieron haciendo preguntas en el chat, te las leo, ¿te parece? Sí, como quieras, si querés ir que las lees y voy contestando, o querés que haga no sé, vos estás ahí más en Dale. conexión con todos, así que... Vamos con la primera pregunta de María José Nachi. Bueno. Estimado Carlos, ¿cómo ponderás el rol de los medios de comunicación en este tan particular contexto de pandemia, aislamiento social obligatorio y pensamiento dicotómico? Bueno, la saludo a María José, a la decana de Ciencias Sociales, muy antigua conocida. Yo creo que había un gran escritor irlandés que solía decir que las grandes generalizaciones son grandes equivocaciones. Entonces, así en caliente, abrir rápidamente un juicio sobre el comportamiento de los medios de comunicación no es que quiera esquivarle a la jeringa, no es eso. Pero creo que ha habido comportamientos distintos, ha habido comportamientos muy distintos. Lo que sí acepto es, y yo sé que esto me va a generar alguna reacción, pero el desfile sin fin en los distintos medios de comunicación de infectólogos e epidemiólogos, me parece que no fue una acertada pedagogía para jugar problemas mucho más complejos que no abarca esas especialidades de la medicina si uno tiene una especialidad, digamos, muy cerrada y no toma el fenómeno en su magnitud. Por ejemplo, para tratar de ser claros, yo lo he dicho públicamente por medios radiales, por medios audiovisuales. Yo no concibo como a esta altura no se ha conformado un equipo de expertos, como lo llaman, interdisciplinario, transdisciplinario, que son dos cosas distintas, y que no se hayan incorporado allí sistemáticamente personas especialistas en lo que se llama salud mental y que yo lo llamaría, o lo denominaría más ampliamente. Entonces creo que los medios, por esta cuestión, sobre todo los canales de cable, que están forzados a ofrecer información las 24 horas, repiten mucho. Y entonces se abren mucho los lugares, no hay identificaciones, y la verdad que estamos sometidos muchas veces a quien dice, no, la curación es por este lado, y a las 24 horas dice, no, la curación es por este otro lado, y descubrieron una vacuna, pero no la descubrieron. Todo esto genera mayor tensión. Creo que así como con los dispositivos Zoom, los similares, está habiendo un poco de fatiga con respecto al discurso de la pandemia que nos preocupa naturalmente a todos. Me parece que las estrategias se debieron pensar un poco más, y en ese sentido también trabajar, los que son responsables de la comunicación pública, trabajar con los medios para ver cómo podían de alguna manera orientar la información, lo cual no está implicando ninguna cuestión de policía política, nada por el estilo, no, que se conforme, que se consensúe y que se
que se oriente. Por ejemplo, un informe que presentaron colegas de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Sociales, inclusive había gente de comunicación, docente que yo conozco. Por ejemplo, en uno de los informes le recomendaban al presidente de la Nación que tuviese que no hablase todos los días, para que se entienda. Bueno, son posiciones que se pueden tomar, lo que pasa que probablemente como lo ve el presidente de la Nación o como lo percibe, no es como lo puede percibir alguien especialista en comunicación. En términos generales, digo, hubo diversos comportamientos, unos más serios, otros más propios de la lógica del show televisivo, y bueno, yo hubiese preferido un tratamiento desde el punto de vista de la eficiencia emocional que ayudase en esta etapa de excepcionalidad. Bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Roberto. Él plantea que frente a todo lo que usted plantea como existente, ¿no? Los relatos, la construcción de noticias, las noticias inciertas, ¿cuál sería, te pregunta, el camino para informarnos correctamente? Nunca vamos a alcanzar la perfección de esa demanda absolutamente legítima, pero trabajaría sobre dos puntos, lo repito. En primer lugar, lo que atañe a la responsabilidad profesional de los hacedores de noticias, que no son solamente los llamados periodistas, porque los periodistas en general pueden tener emprendimientos individuales, pero pueden tener emprendimientos como trabajadores de una empresa periodística en donde ellos no tienen la palabra final de la línea editorial. Pero creo que esto es un punto. Y el otro, que me parece urgente y que está demorado en nuestro país, lamentablemente, creo que la última vez que le prestamos atención sistémicamente a la educación fue con el Congreso Pedagógico, cuando volvió la democracia, y que la verdad que no se obtuvieron resultados trascendentes. Entonces, la otra cuestión es la educación, pero la educación hasta construyendo el nuevo objeto de la educación, casi volviendo a la pregunta fundante de ¿qué soy la educación? ¿Es aquella idea poética que tenían los griegos del alumbrar, del llevar a la luz? ¿O es la cuestión del aprendizaje, de la repetición técnica, en donde es poco lo que se cultiva en el espíritu de la persona? Digo, esto yo lo estoy esquematizando y puede dar lugar a malas interpretaciones, pero mi preocupación es eso, el educere, o sea, el educar viene de la cuestión de la luz, digo, está en relación con el mito de Platón. Entonces, me parece que eso es un proceso de formación y, bueno, no tenemos tiempo ahora, pero yo veo dificultades y atrasos en materia educativa muy, muy grandes. Yo, mi experiencia como docente, verdaderamente la sentí muy fuerte cuando empezaron a llegar a la universidad los primeros egresados en general del sistema que se denominó polimodal. Yo creo que eso fragmenta demasiado el conocimiento y no permite eso que hablábamos antes de poder comprender los procesos. Entonces, yo estoy por una educación también que enseñe oficios, técnicas, etcétera, etcétera, pero que no descuide esa situación que tiene que ver con una dimensión simbólica, espiritual, en fin, más allá de lo que nuestros ojos captan, sino agregándole lo que nosotros podemos pensar sobre el tiempo que vivimos, sobre nuestra época. Bien, espero que Roberto esté conforme con la respuesta.
No sé si habré contestado lo que Roberto... Parece que, yo creo que sí. Yo no lo veo a Roberto, acá veo letras nada más. No tengo no sé el apellido tampoco. Con respecto a lo que comentabas, Carlos, de que nadie se atreve a firmar el certificado de función del periodismo, esa afirmación, digamos. Martín Silva te pregunta, ¿no lo hizo la tecnología ya? Y cita tu ejemplo del Twitter de Marzolini. Dice, porque en estos tiempos nos enteramos de ciertos hechos por un Twitter, por un tweet, de quién lo padeció, antes que aparezca en cualquier medio informativo. Sí, yo no fui el primero que lo publicó. Segundo, no estaba en actividad periodística estrictamente hablando. Digo, era más emocional por Bostero, por lo que lo vi jugar a Marzolini y demás, y dije, no, quiero estar, quiero poner algo. Es buena la pregunta que hace. Quiero también aclarar que cuando yo digo que el periodismo está muerto y nadie se anima a firmarle el certificado de función, es una provocación pedagógica que yo hago para que discutamos, para que justamente haya esta ida y vuelta. Me parece que el periodismo tenemos que también, como la educación, volver a la pregunta fundamental. ¿Qué es hacer periodismo hoy? Porque, bueno, las tecnologías, como bien señala el amigo, convierten, en términos clásicos, convierten a muchos ciudadanos en emisores, ¿sí? Pero les recomiendo que buceen una frase que lamentablemente no la voy a recordar aquí, pero brillante, de ese brillante intelectual que fue Humberto Eco, sobre las redes sociales. Y Eco ya murió hace algún tiempo, pero él lo veía así. Puede sonar